Primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. En este pasaje explica que Jesús tomó el lugar de la humanidad en la cruz para pagar la deuda del pecado, con el fin y con el objetivo de transformar radicalmente la conducta diaria del creyente y devolverle la salud espiritual. Jesús tomó el lugar de la humanidad en la cruz por un diseño divino del Padre para salvarnos y entregarnos vida eterna. Esa muerte no fue en vano. Esa crucifixión y ese sufrimiento no fue simplemente un capricho. No fue simplemente un anhelo del corazón. Fue la necesidad de Dios de salvarnos, de llevarnos un día con Él y de encontrar una salida a esa encrucijada en la cual la humanidad había quedado, donde no había otro camino, sino que todo ser viviente que viniera a la tierra ya estaba destinado a la muerte eterna. Así que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos lleva a un escenario tan doloroso, pero a la vez tan glorioso, y del cual en la vida práctica, mientras Él viene por su iglesia, ejerce un papel fundamental de transformación en nuestras vidas. Porque a pesar de que sí, Jesús tomó el lugar de la humanidad en la cruz para pagar la deuda del pecado, el pecado todavía sigue acechando. Y el ser humano todavía sigue accediendo. De pronto los que ya hemos recibido a Cristo, no deliberadamente, pero Él sigue llevándonos en esa lucha. Por eso Pablo lo dijo: cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Hay gente que lo ve como algo insignificante. Peco, rezo y empato. No, cada vez que se peca se pierde. Se pierde algo de tu esencia, se pierde algo de tu integridad, se pierde algo de tu comunión con Dios. Por eso es que hay un énfasis en que debemos hacerle la lucha al pecado, no cederle a él, no estar como presa fácil. Ya sabiendo cuál es la debilidad, cuál es la herradura, ahí Cristo nos está reconviniendo en esta mañana, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo llevó siendo puro, santo, 3 veces santo. Era algo que Jesús no podía soportar. Si a veces no podemos lidiar con las tinieblas que operan, que quieren venir a dominar en nuestra vida, no podemos con lo que está allí en esa lucha con nosotros. Él lo llevó por todos y cada uno de nosotros, por toda una humanidad. Tuvo que haber sentido un dolor inmenso, algo un poco asqueante para una persona santa y pura como Él. Él prefirió soportar todo tipo de maldad sobre sí para poder pagar ese precio en la cruz del Calvario. Y todo para que nosotros, que aún estábamos muertos en pecados, vivamos a la justicia. Porque Él es el que hace justicia. Él paga
por esa deuda. Así que Jesús actuó como un sustituto directo. Él hizo que nos quitaran del medio para Él convertirse en el Cordero inmolado, sin mancha, puro, apto para pagar ese precio espiritual. Se ofreció a sí mismo voluntariamente. El Padre lo envía y Él acepta, con dolor, con sufrimiento, con temor, porque fue tan grande el temor de todo lo que tenía que pasar, que sufrir, que ya él cuando ora antes de ser capturado por los soldados romanos con la ayuda de Judas, él empieza a orar al Padre para que pasara de él esta copa. Y él ora y clama al cielo, y en medio de esa oración la misma palabra, la misma escritura narra que su sudor eran como gotas de sangre. Los niveles eran altísimos porque era un momento crucial donde él perfectamente pudo haber dicho: yo soy santo, no tengo por qué sufrir toda esta maldad encima y tras de eso todo el dolor que viene. Mas sin embargo, Él lo asumió, Él lo enfrentó, Él lo sufrió cuando Él no merecía. Así que Él llevó nuestros pecados. No tenía por qué hacerlo, pero así lo hizo. Llevó nuestros pecados sobre Él. Toda nuestra maldad fue vertida sobre su vida, lo cual nos muestra el inmenso amor que Jesús siente por nosotros. Así que el castigo legal y la culpa que correspondían a cada ser humano fueron transferidos por completo al cuerpo de Cristo en el madero. Sufrió en gran manera. Él hizo la expiación, el pago. Él sustituyó nuestra vida. Nosotros sí merecíamos ese lugar y lo seguimos mereciendo, porque no hay hombre que no peque de pensamiento, de palabra, de obra, por hacer y también por dejar de hacer, a lo cual se le llama omisión. Así que no somos dignos, ni lo fuimos, ni lo seremos. Todo lo hizo por amor a nuestras vidas, porque Él quería salvar lo que se había perdido y aún sigue luchando por los que aún no le conocen, por los que no conocen esta verdad, por los que el enemigo quiere arrebatarlos para que aún sabiendo esta verdad se pierdan y se vayan con Él al castigo eterno. Él amó de tal manera a la humanidad que se entregó a sí mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es tremendo ver todo ese sufrimiento, toda esa injusticia. Jesús tomó nuestro lugar. El pecado trae separación de Dios, trae muerte, pero Jesús llevó ese peso en la cruz para sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Por eso cuando todo ese pecado viene sobre Él, Dios no podía estar con Él en ese justo momento, porque la luz y las tinieblas, dice la palabra, no tienen nada en común. Él tuvo que darle las espaldas a Jesús para poder soportar Jesús ese castigo con tanto dolor. Era la primera vez que estaba separado del Padre.
Él le implora y le dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, papito, papito mío, ¿por qué me has abandonado? Él no lo había abandonado, sencillamente no podía tener comunión con las tinieblas que en ese momento venían sobre el cuerpo de Jesús. Toda la maldad humana, en toda la especie, de todas las formas, venían sobre Jesús. Un momento demasiado impactante, sufrido, del cual muchos no valoran ese sacrificio. Algunos lo ignoran, otros lo pisotean, otros lo menosprecian, buscando a Jesús cuando se acuerdan, o cuando quieren, o cuando les parece. Siento que Jesús lo entregó todo, hasta su última gota de sangre. No fue cualquier sacrificio, fue un sacrificio de muerte, fue un sacrificio de dolor, de desprendimiento de la vida misma. No fue cualquier cosa la que hizo Jesús. Por tanto, Él no merece cualquier cosa de nuestra vida, ni siquiera la sobra de nuestro tiempo, de nuestras... Ahí está Jesús, pagando un precio que no le corresponde. Así que el apóstol Pedro no escribió estas palabras de forma aislada. Por eso esto forma parte de una sección donde él exhorta a los creyentes, particularmente a los siervos de la época, a soportar los sufrimientos injustos y a someterse a las autoridades con una actitud pacífica. Jesús es presentado como el ejemplo supremo de conducta. Él sufrió agresiones físicas e insultos, sin responder con la misma violencia, depositando su causa en las manos del Padre. Así el versículo recuerda que el sacrificio de la cruz otorga tanto la salvación eterna como el poder espiritual necesario para soportar las dificultades de la vida con dignidad, pero también con paz. Hay gente que cuando sufre pruebas se enloquece, se transforma, se convierte, cambia, muestra otra cara que no había mostrado. Porque el dolor va mostrando lo que verdaderamente está dentro de nosotros. Así que lo que mostró Jesús fue tenacidad, fue decisión, fue amor, fue dignidad, fue poder, fue paz. Tenemos que preguntarnos, ¿de mi vida está brotando todo esto en el momento de mi prueba? ¿En el momento de mi necesidad está brotando todas estas cosas? ¿O solamente está brotando lo malo, lo adverso, lo contrario? ¿O me estoy transformando en algo que no había mostrado ser? ¿O que sí estaba allí, pero que lo tapaba con buenas cosas para que no se notara lo que realmente somos? Jesús nos muestra y nos pone a prueba de que no habrá un sufrimiento más grande que el que Él sufrió, mas sin embargo, aún en ese peor momento de su vida, hizo siempre lo correcto, dejándonos un ejemplo de conducta, un ejemplo de que cada quien es porque decide ser así. Hay muchas formas de afrontar la vida y cada uno decide cómo hacerlo, de la peor manera o de la manera correcta. Así que la meta del sacrificio no fue solo otorgar perdón futuro, sino romper el dominio del pecado en el día a día. Y por eso cuando nosotros le fallamos a Dios, podemos entrar en su presencia y decirle: Dios mío, realmente arrepentidos, no como una burla, no como un juego, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado de nadie.
Pero si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, tenemos un abogado. Y hay una cruz del Calvario y hay una sangre derramada que nos limpia, que nos coloca nuevamente aceptos delante del Señor. Porque si no, de lo contrario, seríamos totalmente exterminados, destituidos y directamente asignados a la muerte eterna. El creyente experimenta una muerte espiritual y lo debe experimentar respecto a sus viejos hábitos destructivos, nocivos, tóxicos, para alinearse a la voluntad divina. Hay gente que no quiere vivir en la justicia de Dios, quiere vivir en la misma mala manera de vivir que tenían anteriormente. Se aferran y algunos hacen alarde de sus malas conductas. Pero la cruz no vino para traerte eso. La cruz vino para traerte liberación de ese pecado del cual eres cautivo, del cual tienes que estar luchando, golpeando todo el tiempo. Pero también para traer en ti una nueva conducta distinta a la que arrastrabas antes de colocar a Jesús como tu Señor y Salvador. La muerte de Cristo no solo nos perdona, sino que nos transforma. Hay gente que no se ha dejado transformar por Cristo. Significa que nuestra vieja naturaleza enfocada en el pecado ha muerto, capacitándonos para vivir de acuerdo con la voluntad y la santidad de Dios, porque la palabra lo enseña: sin santidad nadie verá al Señor. No importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto hagas, cuántas Biblias sepas, desde cuánto tiempo conoces a Cristo, sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Ni apóstoles, ni pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni el que se convirtió ayer. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que, aunque el ser humano no le dé la importancia a lo que Jesús hizo en la cruz, ella trae implícita una misión y una visión sobre la vida de los hombres. Hay quienes lo acogerán y hay quienes no. Hay quienes abrazarán el sacrificio que Jesús hizo. Y hay quienes lo desecharán o lo pisotearán simplemente, aún sabiéndolo. Y entre las cosas que vino a traer una sanación en nuestra vida, pero integral. No solamente en unas áreas. Por eso hay gente que camina 2 pasos y se devuelve 3. Camina 1 y se devuelve 2. Porque la palabra dice: y por su herida fuisteis sanados. Trae una sanidad integral para toda nuestra vida. Hay heridas que están en el alma. Y necesitamos de una sanidad en todo nuestro ser. Pero reconocer que realmente estamos heridos y que esa herida cada vez que se roza nos hace actuar de la manera que actuamos, que a Dios no le agrada, que nos trae conflicto con los que están a nuestro alrededor, que no nos permite vivir en paz con las personas que tenemos, ni siquiera con nosotros mismos. Hay heridas que se ven a larga distancia. Solamente hay que escuchar a las personas, solamente hay que leer sus acciones para saber que una persona no está sana. Y esta cruz vino a nuestra vida para traer sanación integral, sanación espiritual en nosotros. Esa restauración del alma que tanto necesitamos. Cura la fractura. Ese sacrificio cura la fractura de la rebelión humana y garantiza la reconciliación total con Dios. Dios no se reconcilió con nosotros en un pedazo, o en una parte, o en una porción. Totalmente. Hubo una reconciliación porque Cristo lo hizo. Apuntando también a esa restauración final del cuerpo en la resurrección futura. Así que sí tenemos un plan de vida, pero está en Cristo.
Cuando nos alejamos de ese plan, todo se empieza a deteriorar a nuestro alrededor. Aunque finjamos que todo está bien, aunque le mostremos al mundo una falsa felicidad y paz y tranquilidad que realmente no está dentro de nosotros. Así que esta herida simboliza restauración de nuestra alma. Necesitamos ser sanados para que tengamos ese perdón y esa reconciliación con Dios. Claro que necesitamos ser libres de toda esa enfermedad espiritual del pecado y entrar con dignidad a esa vida eterna a la cual hemos sido llamados.